seguido del maíz y el frijol, que ya estuvimos platicando sobre estos cultivos anteriormente. Entonces vamos a hablar ahorita de forma muy general sobre el arroz, para lo cual pues vamos a tomar ir indicando algunas consideraciones, iniciando por el origen. A diferencia del maíz y del frijol, este grano no se origina acá en América ni en nuestra región, sino que tiene su origen tanto en Asia como en África. Sin embargo, se extendió pues prácticamente a todo el mundo. Hay países que basan su dieta en arroz. Acá se indica que también es el alimento básico en más de la mitad de la población a nivel mundial. Acá en Guatemala pues sí lo consumimos, pero en una menor frecuencia si lo comparamos con el maíz y el frijol. Y sí lo podemos utilizar como complemento en nuestra dieta y en nuestra alimentación. De hecho, en la escuela gran parte pues de la dieta de los almuerzos pues contenía arroz. Creo que sigue siendo de esa forma. Era muy común pues que se era como porción en los almuerzos. En cuanto al contenido nutricional, el arroz contiene proteína, carbohidratos y también puede ser una fuente de vitaminas y minerales. Como estadística tenemos que al año 2017, en promedio cada persona consumía al año 18 libras. Si dividimos este dato dentro de 12, es decir, 12 meses que tiene el año, vamos a tener 1.5 libras por mes o libra y media por mes en el consumo. Entonces puede ser que algunas personas sí consumamos libra y media, un poquito más o un poquito menos. Acá esto pues es un dato promedio también. Y si queremos ser un poco más específicos, pues lo podríamos ir dividiendo dentro de semanas o incluso dentro de días, por ejemplo, para tener ahí pues una idea de un dato más específico como tal. No sé si vemos pues el consumo también es más bajo si lo comparamos con el frijol. ¿Cuál era la estadística del frijol? La vimos en la sesión anterior. Semana pasada. ¿Cuál era el promedio del consumo anual de frijol por persona en este caso? ¿Cuánto era? Anual, no era mensual. ¿Perdón? No era mensual. No, era anual. Creo que eran Bueno, también lo 35 indicamos libras, mensual. ¿no? ¿Perdón? 35 libras creo que era. Correcto, sí, 35 libras al año. Si vamos acá en arroz, pues ya baja el consumo, ¿sí? Prácticamente un poco a la mitad más o menos. Entonces complementamos pues, la dieta también con arroz, pero hay otros países que tienen como platillo pues, principal o un consumo más fuerte de arroz, como por ejemplo China. ¿Sí? Acá en la región Costa Rica, por ejemplo, basa su dieta no exactamente en frijol como la hacemos nosotros y otros países, sino que la basan en arroz. Entonces podemos ir teniendo pues ahí esas comparaciones. Algo importante con este cultivo es la producción. La producción nacional no es suficiente para abastecer el mercado, por lo tanto se recurre a la importación y principalmente
a Estados Unidos. Estados Unidos es el país al que más se le importa arroz acá en Guatemala y también es uno de los principales o de los mayores productores a nivel mundial. Entonces, acá hay un dato de referencia, se indica que la producción nacional únicamente abastece el 25% de nuestro consumo, por lo tanto el otro 75% se recurre a comprarle a Estados Unidos prácticamente. La superficie de cultivo ha ido disminuyendo al año, al último año que tenemos de referencia, que es el año agrícola 2019-2020. Esta cantidad de área que acá se menciona fue menor, ¿sí? Bajó prácticamente en un 70%, ¿sí? O sea, que ha ido disminuyendo la producción. Habría que ver pues ya cuando se tenga la estadística del año 2020-21 si se está recuperando pues nuevamente la superficie del cultivo. Algo importante también es la forma como se siembra o se cultiva el frijol, perdón, el arroz acá en Guatemala, muy diferente a cómo cultivamos frijol y maíz. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de ver un cultivo de frijol. ¿Alguien? ¿Cultivo de arroz? ¿Han tenido la oportunidad de observarlo? Ingeniera, ¿Sí, Neri? no, no he tenido la oportunidad de observarlo, pero sí sé que ahí, bueno, allá en Alta Verapaz, allá por el área de Polochic cultivan el arroz. eh, Ok, gracias. Sí, esa región de las Verapaces es productos. Más adelante les voy a mostrar una imagen para que es de acá de Guatemala. Exactamente no sé de qué lugares, la tomé de referencia del portal del ICTA, pero sí es acá. Eh, Totalmente diferente a cómo sembrar eh, maíz y frijol. Se menciona que se cultiva en estas condiciones. No sé si han escuchado antes el término secano o agricultura de secano, por ejemplo. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿No? Ok. Si colocamos en un buscador en Google, por ejemplo, agricultura de secano, pues va a ir dando la definición. Pero esto prácticamente se refiere a lo siguiente. La agricultura de secano, agricultura de secano, hace referencia a que utilizamos, no tenemos un sistema de riego como tal, sino que utilizamos nuestra única fuente de agua, es la que obtenemos a través de la precipitación, a través de las lluvias como tal. Entonces, en varias regiones del país, pues los productores se benefician del agua de lluvia, la captan y posteriormente pues pueden implementar el cultivo. Importante también acá ir mencionando que el cultivo de arroz demanda una cantidad de agua mayor a la que demanda el frijol y a la que demanda el maíz. Entonces el cultivo realmente se desarrolla en condiciones de inundación. Entonces el terreno tiene que estar pues completamente anegado o encharcado, como comúnmente decimos también, para tener pues agua suficiente y tengamos un adecuado desarrollo del cultivo. Entonces el secano se refiere a eso, a que no vamos a tener un sistema de riego como tal, sino que únicamente disponemos del agua de lluvia para utilizarla en nuestro cultivo. Regiones de Izabal y también en Polochic, en las Verapaces, como mencionaba Neri, pues son regiones muy productoras de arroz bajo estas condiciones, ¿sí? Utilizando pues directamente el agua producto de las lluvias o de la precipitación para abastecer al cultivo. Sin embargo, no es suficiente pues tener solo el agua, ¿sí? Solo tener pues una cantidad grande o enorme de agua, sino que también se deben de cumplir otras características, como por ejemplo que la región esté comprendida en estas altitudes, el cultivo se va a desarrollar adecuadamente desde los 0 a los 1000 metros sobre el nivel del mar.
un promedio de temperaturas de 27, perdón, centígrados. Y acá si vemos las precipitaciones es mayor, o sea, completamente diferente al dato que vimos para el maíz y también para el frijol. Acá debe de haber pues suficiente precipitación desde los 900 a los 2000 milímetros anuales. Eso es bastante, la verdad, si lo vemos en términos de volumen, que en regiones como por ejemplo las Verapaces, Petén, Izabal, algunas regiones de la costa sí llueve pues estas cantidades. Va a haber otras regiones del país que difícilmente también alcanzan este dato mínimo, ¿sí? Como por ejemplo en algunas regiones del corredor seco. Aquí hay una imagen de un cultivo de arroz en desarrollo. Es una gramínea como tal que va a tener una inflorescencia, realmente es una inflorescencia, una espiga es donde se van a ir formando los granos. Esto también es acá en Guatemala, específicamente no tengo la referencia de qué lugar, pero sí es acá en el país. En cuanto a la producción nacional, se concentra en 7 departamentos. Aquí también cambia la situación a lo que teníamos en maíz y en frijol, donde Petén era el principal productor, ¿sí? Aquí es Izabal. En este caso, para el cultivo de arroz, Izabal es el principal productor. Le sigue Alta Verapaz, Jutiapa, San Marcos. Petén también produce arroz, solo que acá no lidera esta producción como tal. Chiquimula y Quetzaltenango. Si sumamos los porcentajes de estos 7 departamentos, vamos a tener que en estos 7 departamentos se produce el 86% del arroz nacional y el otro 14% pues se tiene en otros departamentos. Una de las características del cultivo es que se desarrolla adecuadamente en terrenos que tienen realmente problemas de drenaje, es decir, que no drena adecuadamente o filtra adecuadamente el agua. Podríamos ir viendo ahí suelos pues, bastante arcillosos como tal, o como acá se menciona, donde no prospera otro cultivo, pues el arroz puede ser una opción. Sin embargo, debe de cumplir estas otras características y este otro requerimiento edafoclimático del suelo como tal, la altitud, temperaturas, la precipitación como tal. No basta solo con ver que tenemos pues agua suficiente, tenemos un terreno con problemas de drenaje, sino que hay que tener en cuenta también las exigencias del cultivo. Y acá de forma ilustrativa, pues podemos ver Izabal lidera la producción, le sigue Alta Verapaz, Jutiapa, San Marcos, Petén, Saltenango, Retaluleu, Suchitepeques, y luego están estos otros 4 departamentos con 1%. Escuintla, Santa Rosa, El Progreso y Quiché. O sea que son regiones donde se produce arroz. De estas regiones, pues, si nos vamos al oriente, Jutiapa es muy buen productor de arroz, específicamente en el área de Agua Blanca. Si no estoy mal, hay un municipio que se llama Agua Blanca. No sé si hay alguien de Jutiapa acá en el grupo que lo pueda confirmar si estoy en lo correcto. Hay una región también que se denomina el Tempisque, que de hecho son productores que están muy bien organizados y tienen pues una producción bastante buena y que tiene mucha incidencia en el mercado nacional. En este caso vamos a tener factores que pueden limitar la producción. Acá según el ICTA pues lo dividen o lo agrupan en 2 tipos de factores. Por un lado los factores abióticos, principalmente pues la sequía. ¿Sí? Si no hay suficiente agua pues el cultivo no se va a desarrollar adecuadamente. Una baja radiación solar, eso es importante también. El cultivo pues al igual que los otros 2 granos que ya estuvimos platicando,
se desarrollan a campo abierto, ¿sí? En contacto directo con el sol. Entonces eso puede ser también una limitante. La fertilidad del suelo también, si hay pues una cantidad menor de nutrientes, también van a ir pues limitando ahí la. Y por otro lado tenemos los factores bióticos, es decir, aquellos que sí tienen vida, principalmente las enfermedades y las plagas, ¿sí? Y en el caso de enfermedades provocadas por hongos, ¿sí? Enfermedades fungosas, porque al haber bastante humedad en el terreno, tenemos entonces se puede ir generando un ambiente propicio o adecuado para el desarrollo de hongos, ¿sí? Que pueden provocar posteriormente enfermedades, como por ejemplo acá se habla de tres: piricularia, el Mycosporium, el manchado de granos, son enfermedades provocadas por hongos. Entonces se corren esos riesgos. Y en el caso de plagas, tenemos las chinches, por ejemplo, los barrenadores, que pueden ir dañando o alterando la producción, para que lo vayamos considerando. Y las principales tres enfermedades se ven reflejadas de esta forma. Son las tres principales también acá en Guatemala, sí, en otras regiones. De estas, pues las primeras dos, circularia y el Mycosporium, atacan directamente al follaje, entonces es una parte pues esencial de la planta que va a ir limitando la producción. Y acá en esta otra imagen tenemos una enfermedad que mancha el grano. Si se recuerdan cuando vimos los aspectos de mercado o factores de calidad que se toman en cuenta para el arroz, a diferencia del frijol y del maíz, que tenían 4 factores, el caso de arroz tenía 6, y uno de ellos era los llamados granos rojizos, y que realmente se deben o son provocados por una enfermedad que mancha los granos, ya sea de color marrón, rojizos o un tanto café. Entonces esto para la calidad para tener un arroz de primera calidad no es válido. Si recordamos ahí se esperaba que no se tuvieran granos manchados porque alteran la calidad. De pronto tal vez hemos visto o en alguna ocasión que cuando compramos arroz, es más de algún grano tenga pues, un color café, por ejemplo. Se debe principalmente a una enfermedad. No es muy frecuente, pero sí hay pues excepciones también, ¿verdad? Entonces, si no, pues si tú hay el adecuado control de calidad, pues se pueden ir algunos granitos que estén pues dañados o manchados, que esos son reflejo de una enfermedad en el cultivo. Principales variedades tenemos estas, acá pues todas son de ICTA como tal. Algunas pues ya tienen nombres muy concretos de lugares, por ejemplo ICTA Mazahua, ICTA Izabal, ICTA Quiliguá, ICTA Polochic, ICTA Tempisque, Tikal, que son ya pues adaptadas a estas regiones como tal. Aunque tenemos otras más de las cuales pues vamos a ir desarrollando una tarea principalmente con estas primeras 5. Y actualmente el ICTA este año dio a conocer su variedad más reciente para los productores. Y vamos a ver acá si está libre acceso. Si está libre acceso, la revisamos. Si no, más adelante. Que dieron a conocer este año. Ahorita les voy a mostrar acá en el portal del ICTA. Tenemos esta variedad, ¿sí? Esta es la más reciente. Tiene acá el año de referencia, 2021. Sin embargo, cuando ya pues, veamos más a detalle el trifoliar que contiene la información,
se indica que se empezó a desarrollar esta variedad, no, bueno, no el año pasado, ¿sí? Sino realmente desde el 2014, es prácticamente 6, 7 años que tomó en generar una nueva variedad. No es tan fácil o lograr de un año para otro una nueva variedad. Requiere pues varios años. En el caso de granos, pues hablamos de 5 años, de 5 a 8 años, por ejemplo, hasta lograr las características que deseamos y que desea pues el productor, si es en cuanto a rendimiento, tolerancia o resistencia a enfermedades o adaptación ya a condiciones secas, por ejemplo, según lo que se desee mejorar. Pues toma varios años pues lograr este mejoramiento genético e ir generando un nuevo híbrido o una nueva variedad. Yo creo que próximamente en el otro ciclo académico el curso de genética. Ahí van a ver pues más a detalle estos aspectos que acá les indico de forma muy general. Entonces tenemos estas y la más reciente que se llama Icta robusta. Ya hablando concretamente de actividades de manejo en el campo o en el terreno, vamos a tener la preparación del suelo, la cual se realiza de forma mecanizada, utilizando maquinaria, y esta actividad se denomina fangueo, ¿sí? En el caso de arroz se denomina fangueo, especialmente porque acá o sea, van a ser terrenos que tienen ese problema del agua o de humedad, es decir, que van a estar encharcados o anegados. Entonces, conforme pues, uno va utilizando la maquinaria y pues vaya trabajando en el suelo, se va formando un tipo de lodo o de fango como tal. Por eso la actividad pues se llama fangueo, toma este nombre. Tal vez la habían escuchado ya antes o es la primera vez, es muy concreto un poco para el tema del arroz. Lo que se pretende al momento de preparar del suelo especialmente es nivelar el terreno. Y vamos a tratar de nivelar el terreno porque acá vamos a estar trabajando el tema del agua, el agua en el suelo, en el terreno. Entonces, el terreno pues tiene que estar completamente al mismo nivel. No deben de haber áreas más profundas que otras, ¿sí? Porque si no, no vamos a tener una adecuada medición. Porque acá vamos a hablar de un tema a lo largo de este cultivo que se llama lámina de agua, ¿sí? Lámina de agua, la cual va a hacer referencia a lo siguiente. Por ejemplo, vamos a tener la plantita en el campo. Entonces se espera que el suelo pues esté a nivel, ¿sí? Que el suelo pues esté a nivel. Entonces, por ejemplo, si acá yo no estoy a nivel, aquí pues yo tengo un desnivel como tal. Entonces, si la medición se hace de la siguiente manera, lámina de agua se refiere a medir desde el suelo hacia arriba de la planta, ¿sí? ¿Cuántos centímetros hay? Si hay 1, 2, 3, 5, 10, etcétera, ¿sí? A eso se va a referir la lámina del agua, que es prácticamente pues una altura, ¿sí? Por ejemplo, aquí si yo tengo un desnivel como tal, voy a estar en el terreno, bueno, aquí no está tan marcado el desnivel, pero por ejemplo, si yo quiero medir acá desde el suelo hacia arriba, puede ser que acá yo tenga 2 centímetros de lámina de agua y acá 1, ¿sí? Entonces, si yo mido, por ejemplo, acá, digo, bueno, aquí tengo 1 centímetro, necesito tener más agua para tener 2 centímetros de lámina, pero acá ya tengo este nivel. Entonces, por ejemplo, si acá tengo 2, acá voy a tener 3. Entonces, también vamos a tener ahí datos erróneos que afectan directamente al desarrollo de la planta. Entonces, acá lo que se persigue es, como acá se menciona, nivelar el suelo, así que todo el suelo, el terreno esté al mismo nivel, porque eso nos va a permitir tener una adecuada medición. Si no, vamos a tener estos errores, ¿sí? Estos errores como tal. Entonces, pues vamos a tratar de nivelar el terreno y a luego pues ir dándole forma a los surcos, ¿sí? Donde vamos a sembrar ya directamente.
A diferencia del maíz y del frijol, acá no sembramos directamente en el suelo, sino que se hacen semilleros, ¿sí? Y posteriormente pues se trasplanta. El trasplante pues se recomienda que sea cuando las plantitas alcanzan una altura de 15 centímetros, que se puede lograr si la semilla pues es de calidad, es bastante viable, tiene un alto porcentaje de germinación a los 15 días después de haber sembrado, después de haber desarrollado los semilleros. Se puede realizar de forma manual o utilizando maquinaria. Este cultivo está pues también bastante tecnificado, que haya maquinaria muy concreta o específica para su adecuado desarrollo, ¿sí? Utilización en el cultivo no solo para preparar el suelo, también para sembrar, para cosechar. Se tiene ya maquinaria muy específica. Los distanciamientos, aquí el ICTA recomienda dos. El primero es si se desea producir semilla. Si se desea producir semilla, utilicemos distanciamientos de 20 por 20 y una planta por postura. Si tenemos ya un enfoque más comercial y productivo, los distanciamientos pues acá son diferentes. 30 centímetros entre surcos y 15 entre plantas, y acá también vamos a trabajar por posturas, solo que como acá ya tenemos directamente plantitas, pues ya no vamos a estar hablando de granos o de semillas, como así lo trabajamos en el tema del frijol y del maíz. Entonces, algo importante acá es que después de haber trasplantado, vamos a tener esta lámina de agua, ¿sí? De 3 centímetros. Ahorita vamos a ver, creo que acá tengo una imagen. ¿Sí? Acá. De esta forma veríamos un cultivo de arroz en campo, ¿sí? Si en algún momento pues tenemos la oportunidad de visitar alguna plantación o cultivo de arroz, pues nos vamos a encontrar con algo muy, muy parecido a lo que estamos viendo acá. O sea, si se dan cuenta, está completamente anegado o inundado el terreno. Sin embargo, las plantas, pues ninguna tiene una coloración diferente. Todas tienen pues un color uniforme prácticamente. Entonces no es ningún problema el exceso de humedad, como así lo sería para el frijol, por ejemplo, que en el frijol hay que ir controlando o manejando bien el tema de la humedad. Entonces tenemos pues esta situación muy diferente a los primeros dos granos que ya fuimos desarrollando. Entonces, como les indico, si en algún momento pues tenemos la oportunidad en la escuela, pues actualmente no sembramos o producimos arroz, entonces no tenemos también una experiencia pues bastante cerca como tal. Pero en estas regiones que vemos ya en el mapita, probablemente en algún momento podemos tener la oportunidad de, de observar alguna plantación, ¿sí? Ya pues tener algo más real, ¿sí? Que esta imagen, ¿sí? Pero de esta forma lo podemos ir viendo. No sé si alguien se lo imaginaba de esta manera. Yo sí, ingeniero. Ya había escuchado un poquito ¿Ya había de escuchado? del arroz que sí se producía como que una lámina de Ok, arroz. gracias, Lisa. Ah, ok, de acuerdo. Gracias, Lisandro. Bien, entonces aquí vamos a verlo otra vez ilustrado. La importancia de que el terreno esté nivelado es que cuando vayamos a monitorear, sea la misma lámina, ¿sí? La misma lámina o altura de agua, ¿sí? Si, por ejemplo, acá hay 2 centímetros, si yo me voy hasta el final del surco, por ejemplo, también deben de haber 2 centímetros, ¿sí? Y si me voy a otro surco, por ejemplo, y vuelvo a medir, también. Entonces, si el terreno está nivelado de forma correcta, vamos a tener la misma altura de agua en todo el terreno. Entonces, eso es importante. Si hay un desnivel, si por ejemplo acá en esta parte hay un agujero, por ejemplo, o no nivelamos correctamente, puede ser que acá haya humedad de 5 centímetros, ¿sí? Entonces ahí pues no, iría variando. Entonces eso sí hay que irlo considerando al momento de preparar el terreno. Porque ahorita vamos a ver el tema del agua en el cultivo, y en cada etapa, que a la vez coincide con las etapas fisiológicas, se demanda una lámina de agua diferente, ¿sí? Una lámina de agua diferente en cada una de lo vamos a ver como épocas. Entonces sí es importante que
vertedero esté completamente nivelado. Si no, vamos a tener ahí problemas en el adecuado desarrollo de la planta. Y si queremos una producción con fines de semilla, pues aquí podemos ver las densidades son diferentes y aquí pues hay un menor distanciamiento. Esta es una producción de arroz con fines de semilla. Y al fondo, por ejemplo, acá tenemos maíz, entonces va cambiando la situación. Bien, esta la habíamos platicado, entonces ahora vamos a hablar de un tema importante que es el agua, ¿sí? Les indicaba que el agua, pues, de por sí es determinante en toda la producción agrícola, pero en el arroz, pues, también juega un papel aún más esencial, porque el cultivo es lo que demanda. Si no hay humedad, pues no vamos a tener una adecuada, si no hay suficiente agua, un adecuado desarrollo del cultivo. Hay lugares donde hay riegos y eso pues también hay que considerar que hay excepciones como tal y también productores que están pues muy bien tecnificados donde seguramente pues tienen pozos algunos ya para ir obteniendo agua cuando cada una de estas épocas lo vaya demandando. Pero si nos ponemos en el lado de un productor que únicamente demanda o tiene pues agua de la precipitación, ahí también vamos corriendo cierto riesgo en la disponibilidad. Porque puede ser que este año sea muy seco, pues sería un problema como tal, o que sea pues muy lluvioso que nos beneficie, ¿verdad? Entonces vamos a estar hablando de 5 épocas o etapas. Tenemos la primera, se llama época de cubrimiento, que se da a los 7 días después de haber realizado el trasplante. Entonces, cuando ya realizamos el trasplante, el cultivo debe tener esta lámina de agua de 3 centímetros, ¿sí? 3 centímetros que se miden desde la base del suelo hacia arriba de la planta. Entonces, en todo el terreno debe de haber 3 centímetros de altura de agua, que se llama lámina de agua. La época de macollamiento que se da puede ser de la segunda semana en adelante, entre la segunda, tercera y cuarta semana, de los 8 a los 30 días después del trasplante, la lámina de agua cambia. Entonces acá vamos a tener primero 3 centímetros y luego vamos a necesitar una lámina de agua entre 3 a 5 centímetros de altura, ¿sí? Entonces si nuestro terreno tiene un desnivel, pues vamos a tener ahí unas regiones más agua que en otras o viceversa, ¿sí? Entonces para que lo vayamos considerando. Entonces, acá se indica, bueno, en esta época, ¿qué es lo que va sucediendo? Acá se van desarrollando los brotes o tallos, como acá se menciona, en la planta. Por lo tanto, pues va a ir demandando una cantidad de agua mayor después del trasplante, porque la planta pues empieza a trabajar, ¿sí? Empieza a hacer pues todo su trabajo ahí fisiológico para ir generando pues nuevos brotes o nuevos tallos. Se indica acá que también un mes después de transcurrido pues estos 30 días, se verifique el suelo, ¿sí? Si no se han formado grietas, por ejemplo, no hay ningún inconveniente, pero si el suelo se está agrietando, es porque pues la humedad en el suelo ya no es la suficiente. Entonces vamos a tener que volver a aplicar una lámina de agua, ¿sí? Lo que se pretende acá es que en 4 épocas prácticamente el suelo no se quede sin agua, ¿sí? Si no vamos a ir teniendo también pues ese problema. Vamos a tener la época de floración, que es la época de mayor demanda de agua para el cultivo. ¿Por qué? Porque acá se da, pues empieza a formar la inflorescencia, que en este caso es una espiga, y en la espiga se empiezan a formar los granos. Entonces realmente toda el agua del cultivo de arroz se va hacia el grano, ¿sí? Es lo que genera un adecuado desarrollo y formación de los granos como tal. Entonces acá la lámina de agua debe ser de 5 a 10 centímetros de altura. Si nos damos cuenta, va a ser pues la época donde mayor agua vamos a tener. Si no se tiene pues la cantidad adecuada, eso se va a ver reflejado en la producción, porque los granos no van a llenar completamente. Al momento de cosechar, pues no vamos a obtener el peso adecuado, ni el tamaño ni el peso adecuado
de los granos. Entonces ahí se va a ir alterando, o sea, esto se va a ir viendo reflejado en la cosecha como tal. Entonces en esta época es donde el cultivo pues demanda mayor cantidad de agua para que se logre el adecuado llenado de los granos como tal. Entonces aquí esta cantidad de agua debe permanecer hasta que lleguemos a la época de maduración, ¿sí? de, del grano. Aunque acá vamos a tener otra época, una época intermedia que se llama época de grano lechoso, en la cual si nosotros pues hiciéramos algún tipo de muestreo y tomamos algunos granos, la consistencia de estos granos es acuosa. O sea, el grano sí se ha formado, pero no se ha desarrollado completamente. No ha tomado, no ha endurecido, no tiene una consistencia pues, como la que podemos observar cuando ya lo compramos. Entonces está todavía pues en proceso de maduración prácticamente, porque acá ya el grano pues ya se ha formado completamente, pero la consistencia aún es acuosa. Entonces en esta etapa disminuye la cantidad de agua, ¿sí? De 2 a 3 centímetros. Prácticamente volvemos a lo que se tenía cuando se realiza el trasplante. Y si se tiene riego, se puede ir alternando, ¿sí? Si uno tiene riego, pues puede ir jugando con este tema del agua, ¿sí? Ir teniendo esta lámina de agua un día sí y un día no, por ejemplo. Si no contamos con un sistema de riego, pues tampoco es inconveniente tener pues todo el tiempo esta lámina de agua, no hay ningún problema. Bien, solo les voy a pedir, por favor, me parece que queda menos de un minuto, entonces si se cierra la sesión, que volvamos a ingresar nuevamente. La sesión de hoy no va a ser tan extensa. Vamos a terminar este tema del agua y ya les doy instrucciones para la tarea que vamos a desarrollar hoy, por favor. Les pido que si se cierra, ingresemos nuevamente.
Bien, vamos a continuar. Entonces, después de esta época de grano lechoso, vamos a tener la última época que se llama la de maduración. Entonces acá ya no necesitamos que el terreno esté completamente encharcado o anegado, sino que únicamente se encuentre húmedo. ¿Sí? Ya no se requiere que haya un exceso de humedad. ¿Por qué? Porque después de esta época, pues ya vamos a iniciar la época de las actividades de cosecha. Entonces, si se tiene exceso de humedad, pues eso va a ir dificultando esta actividad como tal. Entonces, en esta época, pues ya no se recomienda que el terreno esté completamente inundado, sino únicamente húmedo, ¿sí? Que se encuentre pues húmedo como tal. Bien, ¿dudas con estas 5 épocas? ¿O el tema del agua en el cultivo? ¿Sí se comprende? ¿Hay alguna duda? Por mi parte, no, ingeniero. Ok, gracias, Neri. Igual no tengo dudas, Inge. ¿De acuerdo? Gracias. Bien, entonces, si no tenemos dudas, vamos pues, a ir a dar las instrucciones de la tarea de hoy. Entonces, la sesión de hoy, pues no, como les indiqué, no va a ser tan extensa. No vamos a desarrollar esta tarea. Entonces, solo les voy a mostrar acá esta, ya descargué aquí esta otra variable. Es la más reciente del ICTA. Vamos a ver, yo la estaba viendo ya con uno de los grupos de otros compañeros. Acá. En este apartado se indicaba que se inició desde el 2014 al 2020. ¿Sí? Se llevó a cabo pues todas estas evaluaciones para ir generando esta nueva variedad de arroz. Entonces no es que logremos pues hacerlo de un año para el otro, sino que lleva pues un tiempo suficiente para ir probando a nivel de laboratorio y también a nivel de campo como tal, esta parte. Y acá pues ha sido en conjunto con otras entidades, ¿sí? Que ha estado pues trabajando el ICTA. Pues, se indica pues que esta variedad tiene una producción pues bastante buena, un rendimiento de 90 a 100 quintales por manzana, que es un muy buen rendimiento en arroz. Es la más reciente que el ICTA pues ya puso a disposición de los productos. Seguramente este es ahorita el primer año de producción, que de hecho ya se está promocionando. Vamos a ver si creo que la semana pasada me enviaron un correo el ICTA envía a cierto tiempo boletines, y precisamente a uno de los que me llegó al correo, creo que fue la semana pasada, se habla de esta variedad como tal, que es esta, vamos a ver, aquí creo que les puedo mostrar. En esta parte, ¿sí? Aquí se está ya pues probando esta nueva variedad, esta robusta, solo que con condiciones de riego, ya utilizando un sistema de riego como tal, y no hacerlo en condiciones de secano, ¿sí? De depender pues directamente de las lluvias o de la precipitación. Entonces actualmente pues está también ya
promocionando esta nueva variedad. En este caso es acá en Suchitepeques como tal. Bien, entonces, si no hay dudas, vamos a dar las instrucciones de la tarea. Así empezamos ya a trabajar. Entonces vamos a trabajar en infografías. Vamos a hacer infografías para variedades de arroz, para el tema de plagas, enfermedades y también el agua en el cultivo. Ahorita les voy a ir mostrando los documentos de referencia. Tanto el manual y el documento de variedades, pues ya tienen están un tanto viejitos en cuanto a la fecha de publicación, pero la información que contienen ha sido clave para ir desarrollando el cultivo. Entonces vamos a asignar, acá hay 5 variedades, entonces vamos a asignar una a 5 grupos, ¿sí? Para que pues vayamos teniendo ya este primer apartado. Y luego del tema del manual, que es es para Guatemala como tal, vamos a tener únicamente un grupo va a trabajar el tema del agua, que esto es prácticamente lo que les mostré en la presentación. Y otro grupo va a trabajar el tema de plagas y el último el tema de las enfermedades, haciendo énfasis en las 3 principales, las que provocan el manchado del grano y también piricularia y el mintosporio, que atacan pues directamente al follaje. Entonces vamos a hacer la distribución de la siguiente forma. Estamos ya en grupos, tenemos 8 grupos. Vamos a asignar lo siguiente. Vamos a tener primero vamos a asignar las variedades. Que van a ser las siguientes. Estas 5 y luego asignamos plagas, enfermedades y el tema del agua en el cultivo. Entonces vamos a trabajar con los 8 grupos que conformamos al inicio del módulo. Lo vamos a hacer al azar para que todos tengamos las mismas probabilidades. Entonces los primeros 5 grupos que me aparezcan acá van a tener asignada una variedad según el orden que vayamos indicando. Entonces vamos a cambiar acá, vamos a tener 8 números. Entonces aquí se van a ir generando y conforme los vayamos obteniendo, así va a ser la asignación. Entonces, el primer grupo que va a tener variedad es el grupo 5. El grupo 5 vamos a ver, el grupo 5 va a tener la variedad Icta Rosgo. Por favor, grupo de Jeremy, Carla y Leslie, anotan la variedad que se les acaba de asignar. Entonces acá ya tenemos el grupo 5, tiene esta variedad, por favor.
Vamos a ver, el siguiente grupo va a tener la variedad de Icta más agua. Y será para el grupo, vamos acá. Grupo 3. Grupo 3 tiene variedad de arroz, por favor. Icta más agua. Por favor, grupo de Lisandro, Cristian y Oscar. Vayan anotando. El siguiente grupo que tiene variedad es el grupo Grupo 4, por favor. Grupo 4 va a tener variedad Icta norteña. Es el grupo de Heider, José, Ernesto y Elison. Grupo 5 también va a tener variedad. Veamos. Bueno, grupo 5 ya le asignamos, ¿verdad? A uno. Sí, grupo 5 ya. Sí, Ok, gracias. Bien, vamos a sacar otro número. Grupo 3 también. Sí, ingeniero. Ok, gracias. Grupo 7. Grupo 7 tiene variedad de la variedad Icta precoz 03 para el grupo 7, por favor. Y por último, la variedad Icta Oasis. Y ya luego pasamos a asignar los otros 3 temas. Grupo 5 ya tiene variedad. 3 también. El 4 ya lo asignamos, ¿verdad? El 8. Grupo 8 va a tener la variedad denominada Icta Oasis. Bien, y ahora los grupos que tengamos, les vamos a asignar el primer grupo que tengamos ahorita plagas, el siguiente enfermedades y el último el tema del agua en el cultivo. Entonces el grupo que va a tener el tema de plagas, grupo 2. Por favor, grupo de Emir, Melvin, Anthony y Karen tienen el tema de plagas. El grupo 3 ya lo tenemos. Grupo 1, el tema de vamos a ver, grupo 1 no lo hemos asignado, ¿verdad? No, ingeniero. Ok, gracias. Grupo 1 tiene el tema de enfermedades, por favor. El grupo de Elec, Esdras, José Luis y Neri. Y el grupo, vamos a ver. Nos falta el grupo 6, ¿verdad? ¿Correcto? El grupo 6 va a tener el tema de agua en el cultivo. Bien, entonces tenemos ya todos los grupos. Por favor, anoten los que tienen variedad, qué variedad van a trabajar. Yo en un momento les voy a compartir en el chat de WhatsApp
los documentos a utilizar. Entonces, el grupo que tenga plagas, por favor. Se puede enfocar en estas 5, solo que acá están únicamente enlistadas. Entonces tenemos que investigar un poquito más a detalle, describir qué es el falso medidor, es una larva, qué daño provoca, qué parte de la planta ataca, igual que las chinches, por ejemplo, si atacan el follaje, el tallo, la raíz, etcétera. Lo vamos a ir investigando más a detalle. El grupo que tiene enfermedades puede hacer énfasis en estas 3 y también la del manchado de grano. Entonces describimos en qué consiste la enfermedad, es un hongo, una bacteria, un virus, etcétera, lo que encontremos cuando hagamos una revisión más a detalle, y vamos explicando su control, su manejo, etcétera. Así que parte de la planta va atacando. Y el grupo que tiene el tema del agua, acá está desarrollado, que es prácticamente lo mismo que les compartí en la presentación. A ver, ¿queda claro? ¿Hay alguna duda? ¿Sí se entiende? Sí se entiende, ingeniero. Sí, se Ok. entiende, ingeniero. De acuerdo, gracias. Bien, entonces eso vamos a trabajar y esa pues es la tarea que vamos a entregar el día de hoy para ir complementando este tema. Vamos a agregarla acá cuando ya pues asigne las notas. Bien, entonces esto sería. Entonces, según la información, si queda muy saturada la infografía, hacemos 2. Si no, no nos cuesta hacer una segunda infografía. Colocar información concreta, específica y también ilustrarla. Ese es el objetivo también pues, de las infografías. También que pues llame la atención para el lector y tenga información relevante e importante, por favor, pues para que lo tome en cuenta. Si vemos que con una queda muy saturado, pues hacemos otra más. Si lo están utilizando Canva, creo que es muy fácil agregar una nueva página u hoja, no sé cómo se maneja en Canva, creo que es una nueva página para que tengamos pues ya 2 y no quede una pues muy saturada, por favor. ¿Alguna otra duda más al respecto? Fecha de entrega, no sé si no lo escuché. Hoy, a las 5 de la tarde. Entonces tenemos tiempo más que suficiente, ¿sí? Tenemos las 2, bueno, prácticamente las 2:30. Sí, disculpe, ingeniero, sé que podría mostrar que nos tocó al grupo 8, es que no alcancé a verlo. Disculpe. Muy bien, ingeniera, gracias. Grupo 8, variedad Ita Oasis, ¿sí? Por favor, trabajar sobre el tema que se les asignó, ¿sí? Aquí quiero hacer una observación con este grupo. No fue con todos, pero un grupo específicamente me entregó precios de un cultivo que no se les asignó. Entonces no sé qué pasó ahí, Ana Gabriela, Carlos, ¿por qué me entregaron precios de cultivo de maíz? Si su cultivo es aguacate. Eso pasó con ustedes en el mes de octubre. Entonces trabajan sobre el tema que se les asigna, por favor. Bien, ¿quedan claras las instrucciones para todos, para todas? ¿Sí? Los que tenemos variedades, el documento, ¿usted lo va a mandar o tenemos Sí, que...? lo va a mandar al chat de WhatsApp en un momentito. Gracias, ingeniera. De acuerdo. Bien, ¿algo más que no quede claro? Si no, registramos la asistencia y con esto vamos a ir ya finalizando.